que tenemos, digo aparente, pero sí suena una lucha con nosotros mismos. ¿Estás con frío? No. De mimosos nomás, claro. Esta lucha con nosotros mismos, nuestra parte humana, nuestras debilidades, lo que consideramos nuestros defectos, las dificultades que tenemos afuera y dentro de nosotros. Y claro, entonces en esa lucha muchas veces nos olvidamos de nutrir lo que llamamos espíritu, esencia, o lo que llamamos alma. Pero esta práctica nos cultiva en ese sentido de una manera extraordinaria. Y además, bueno, por lo menos a mí, aparecen cosas, situaciones, recuerdos y todas nuestras debilidades. Es algo hermosísimo poder mirarse y reconocerse con todo lo humano que tenemos y lo divino que también tenemos. Sí. Pero ¿hay algo de lo que quieran que hablemos hoy? ¿Sí? Buenos días, maestro, y buenos días a todos. Es que me inquieta. Estás inquieta. Peligro, Lourdes, ¿eh? Está inquieta, Carmelita. Bueno, estamos por el taller. Es que lo que nos sale hoy nos ha salido en esta semana en diferentes libros. Entonces, una vez nos compartió que no solamente sale para el que está oficiando, sino que sale, nos lo atraemos todos. Si quieren. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo abrimos al azar, pero no es al azar. En realidad es una pequeña computadora con Windows y se llama de manera aleatoria. Entonces hay varios libros y elige lo que se le ocurre. Por ahí repite cosas, ¿no? Con los meses, las semanas, y siempre aparece algo nuevo, Pero sí, esto, en referencia a esto nos ha salido, pero es que no hay muchas opciones. Si hablamos del maestro Laferrière, entonces no vamos a encontrar este tipo de cosas. Pero nos habló algo similar de comer con el maestro de Laferrière. Sí, por este asunto de desintoxicarse y este asunto de la violencia que generamos al matar animales para alimentarnos. Y es contraproducente para el planeta y todo este asunto del calentamiento global y muchas cosas que ocurren. Lo sé muy bien porque es un país ganadero, Argentina, y he vivido en el campo, ¿no? Y entonces es un precio alto que se paga. Y además sufren los animales muchísimo. Y no sé si han visto cómo mueren, pero es terrible. Yo me crié en ese ambiente, ¿no? Y te parece natural. Después vas descubriendo que el animal siente. Eso es lo que me pegó muy fuerte, si no recuerdo mal, cuando habla Erich Fromm de cómo sienten los animales, ¿no? No recuerdo si es en El arte de amar o en otro libro, porque estoy hablando de 40 años, 45 años, no más, 45 años. Es que cada vez son más años, ¿no? ¡Ay, Dios! Bueno. Y entonces en eso está. Y por supuesto el hecho de que si tú destruyes algo, una vida humana, tu propia vida, indudablemente eso tiene consecuencias, ¿no? Así que hay cosas comunes en todas las grandes enseñanzas. En todas. En ese lugar van a encontrar pensamientos de Laferrière y unas poquitas letras de Baruch Spinoza. Es el único que no te castiga, no te maltrata, no te amenaza, no te agarra palos por la cabeza. No, sin embargo, salió algo similar con él. No,
Bueno, tú lo tomaste así, eso es interesante. Salió con él del respeto. Pero su manera de encarar todo es como, no hay castigo, no hay pecado. Hay responsabilidad. Eso sí, no hay opciones. Libertad sin responsabilidad es el caos. Eso, no hay opciones. Observen las leyes, cómo se mueven. ¿Sí? La Tierra decir, quiero ser libre y me voy a escapar del sistema solar. Y su responsabilidad con la vida que tienen aquí, porque no va a sobrevivir fuera del sistema solar. Así que tiene que haber una libertad con responsabilidad. Está atrapada, ¿no?, por la gravedad del Sol. ¿Sí? Es interesante todo lo que ocurre. Entonces estamos dentro de leyes, así que hay cosas comunes en todas las grandes enseñanzas que tienen algo de bueno, de interesante, va a haber cosas comunes. Pero la manera de expresarlo de otras épocas es, en algunos aspectos, ya está desactualizado, por no decir otra cosa, ¿no? Completamente desactualizado. Y es también, recuerden, nosotros hemos escrito esos libros. ¿Inspirado por Dios? Sí, yo no lo dudo a eso. Cualquier ser humano está inspirado por Dios. ¿Está haciendo algo negativo? Está inspirado por Dios. Dicen, no puede ser. Sí, de manera inconsciente, lo maneja su inconsciente. ¿Y quién maneja el inconsciente? El cosmos, la naturaleza. ¿Y de quién es la naturaleza? ¿Quién la creó? La misma fuente, ¿no? Sí. Por eso fue tan fuerte, tan difícil de asimilar, cuando el hermano mayor, como maestro, vivo, como gurú, y antes de Gatpa, que ya hacía el ceremonial, dijo que, bueno, aparte de que debíamos estudiar a Dios, que se lo había adorado, le habían pedido, pero no lo habíamos estudiado, ¿no? Pero cuando dijo que cuando comprendiéramos que Dios es la víctima asesinada, el puñal del asesino y el asesino, y después le agregó, cuando empecemos a comprender eso, recién íbamos a empezar a comprender a Dios, Está muy fuerte. A mí me rompió la cabeza, no sé a ti cuando... Sí, por supuesto, porque es como, a mi parecer, es quien nosotros, o el ser humano, es quien utiliza el nombre de Dios, ¿no?, para crear el caos, cuando en realidad pues nos creó a su imagen y semejanza y cada uno de nosotros lo creamos a la nuestra, ¿no? Entonces ese es el problema. Y si somos parte de esa fuente y hay partículas del cosmos en nosotros, y las hay, eso no cabe la menor duda, científicamente, por más que lo miremos, cómo lo miremos. Y entonces, ¿en qué terminamos? Que es el mismo universo que está provocando eso, lo que sea que provoquemos. Y está difícil eso, está difícil. Y el maestro Marcelli cómo embromaba con este asunto del diablo y que es tan hijo de Dios, ¿no? Como cualquiera, todos somos hijos de Dios o no es ninguno. Y entonces por genética el diablo heredó algo, ¿no? Si está en todas las partes. Y entonces está difícil. Y cuando vamos a esta realidad de la vida cotidiana, cada uno empieza, no, esto está mal. ¿Por qué está mal? ¿Quién te dijo que está mal? No, me lo dijo mi mamá, no me lo dijo mi papá, me lo dijo alguien, un religioso, me lo dijo un gurú, me lo dijo un político, y bueno, está mal comer chile. ¿En dónde está mal comer chile? Sí. En los países que no comen picante, vienen acá y se enoja la gente directamente, ¿no? Sí, no, pero no si no pica. Imagínense, el no pica mexicano ha enchilado a tantos extranjeros, ¿no? Terrible. No, si ya te dicen nada más tantito, eso es porque ya pica mucho. Y cuando ya pica mucho, eso prácticamente te hace un hueco en la boca, ¿no? Las cosas son tan relativas. Y sin embargo,
no está mal el chile. ¿Para quién está mal? Al que no consume, ¿no? Y vamos a varias cosas y el mal y el bien se vuelven relativos. Pero estamos con estructuras y romper estructuras no es tan fácil. De verdad, estamos con estructuras. Muchas estructuras. Y esas estructuras no nos permiten ser libres en realidad. ¿Qué más? Pero tú sigue con la idea que quieras, ¿eh? Por favor, Carmelita. Pero sí hay que repensar algunas cosas. Hablamos de qué misión tiene la Red GFO como institución cultural. Tiene una misión y una visión. La reeducación del ser humano, empezando con uno mismo, ¿no? ¿Por qué hay que reeducarse? Porque vean cómo vivimos. No me digan que toda la gente es feliz. ¿Por qué tiene éxito un terapeuta que hace las cosas bien y vamos a tener el fin de semana un maravilloso taller? Porque necesitamos ayuda con la enfermedad. No, y aparte, ahí digo claramente, tú no sabes, y que te vas a morir además, y que te vas a morir, y que te puedes, y envejeces. No es cierto. Es hermoso envejecer, pero es una realidad que a veces hasta nos cuesta aceptarla. Nos cuesta aceptar envejecer. Nos cuesta aceptar muchas cosas. Cuando perdemos algo, cuando alguien se va, nos cuesta aceptar sobre todo lo que nos parece malo, ¿no? Es que nos educaron, todo esto es bueno y es del cielo y esto es del infierno. Entonces dividimos la vida en dos. Y las cosas no son así. Es como decir, la luz está dividida. No, la luz está muy unida. Y miren cómo se proyecta. Pero resulta que para que aparezca la luz se necesitan dos polaridades. Y también para que aparezca un chisporroteo y se arme un incendio, ¿no? Y se libere energía. Siempre están las dos polaridades. Siempre, siempre. No hay opciones en ese sentido. Lo que planteé los otros días es la posibilidad de que hay que actualizar el lenguaje, aunque sean libros sagrados. Pero todos los libros son respetables, ¿no? Sin ninguna duda. Sí. Buenos días a todos los que están en línea. Zeus Andrade me dice, maestro, ¿qué representan o qué función cumple los símbolos en las columnas? Demostrar más o menos la polaridad. Pero aquí en las columnas inclusive, ¿sí?, podemos ubicar la Tierra en el medio y está la constelación del Acuario y la constelación de Leo. Pero si hablamos de la proyección en el espacio, es más o menos esta proyección: Acuario, Leo, Tauro, Escorpio. Y formamos esa cruz y la Tierra queda en el centro. Esta función de polaridad es muy importante. Acuario representa la ciencia, el intelecto, la inteligencia, ¿sí?, la materia. Es el aguador, pero el aguador en el sentido de la razón, de aprender las cosas, de comprender las cosas. Y Leo aquí representa lo femenino. No es que sea un signo femenino, que lo puede ser, sino representa la intuición, la mente intuitiva, el fuego. Y el fuego y Leo tienen mucha relación. Entonces cada elemento tiene relación con los signos y las columnas siempre manifiestan esa polaridad de la que estamos hablando. Entonces aquí armamos un esquema de cómo se mueve el cosmos. Estos 4 elementos están ahí, entonces decir, no, pero en China son 5. Bueno, también está la madera, si quieren. Los elementos son reales, le llamemos como le llamemos. Están ahí y mueven la vida y han creado la vida en el planeta. A través de los elementos ha aparecido la vida orgánica. De a poco hemos ido evolucionando y nuestro cuerpo está formado por estos 4 elementos. Así que es lo humano, por lo que está por debajo del humano,
Y estas dos columnas representan la base de lo que está por encima del humano y arma un triángulo donde nosotros tratamos de elevarnos. Y siempre que algo se eleva, ¿sí?, hay una fuerza que baja. Entonces se arma un triángulo arriba con la punta hacia abajo. Así que esas dos columnas representan muchas cosas. Y por supuesto están ahí 2 de los 8 koguas básicos, ¿no? Lo que representa lo femenino, el yin, y lo masculino, el yang. Y esos 8 koguas también están aquí. Nada más que aquí la posición es la misma que esta. Y mediante los 8 koguas, que son esos 2 símbolos, se puede comprender el universo, los hexagramas sagrados. Y se puede hacer unas 360 combinaciones. Y explicas todo. Si vamos a las 360, otra vez vemos un círculo, ¿no?, que representa a los 360 un grado en cada partecita del círculo. Pero bueno, hay muchas cosas que decir. Esas dos columnas son fundamentales. Y podríamos poner en cierto momento, ¿sí?, aquí mismo nos polarizamos. Y nos polarizamos para elevarnos, ¿no? Nosotros armamos también una línea de esa misma cruz que no es para adorar, sino para mostrar un camino. Un camino. Sí, hay mucho que decir de esos símbolos. Sí. Bueno, y por supuesto, si vemos Leo, tiene un círculo, podría tener un punto, y es el sol, y una proyección, pero es un león. También representa un elemento. ¿Qué más? Pregunta Alberto Iriarte, ¿quién escribió el Apocalipsis? Juan. Bueno, ahí conozco el Apocalipsis de Juan, pero de todas maneras, ese es el recuerdo que tengo, ¿no? Es el recuerdo que tengo. Digamos que los mismos apóstoles, pero hay hechos de los apóstoles, hay situaciones. Y bueno, es como que nuevamente hay gente que se sintió inspirada para escribir algo, y muchas enseñanzas hay en el Apocalipsis que son muy veladas, ¿no? Muy veladas, muy veladas. Y en realidad a veces eso ha provocado mucho miedo en la gente y nos ha hecho mucho daño. Así que no le tengan tanto miedo al Apocalipsis. No le tengan tanto miedo. Recuerden que se hablaba del fin del mundo justamente porque en el Apocalipsis en cierto momento insinúa cuando termina el mundo y empieza otro, ¿no? Y ahí se habla y se saca las cifras, ¿no? Y entonces se concluye más o menos como en 1950. Pero se tomó como el calendario gregoriano, como 2000, el fin del mundo. Y mucha gente esperaba el fin del mundo. Ya antes de eso había gente que esperaba el fin del mundo. Y gente que incluso se suicidó en situaciones donde se iba a terminar el mundo y no se terminó. Era el fin de una época. Así que hay que aprender a interpretar el Apocalipsis. Si no, es muy complicado. Ahí también en el Apocalipsis hay sellos que muestran una enseñanza muy importante. Pero toda esa sabiduría tiene que ver con un conocimiento secreto para aquella época, que venía también del antiguo Egipto. Entonces, números, el orden de las palabras, muchas cosas hay en la Biblia para analizar. Se puede interpretar de 7 maneras diferentes. Y por supuesto está la manera más importante, que ahí donde están ocultas las enseñanzas que vienen del pasado. Así que el Apocalipsis es muy interesante. Juan, recuerden ese nombre. Seidy García, buenos días maestro. ¿En dónde se encuentra Plutón en el ceremonial? ¿Dónde se encuentra? No se encuentra. Plutón en el ceremonial lo vamos a usar
en cierto momento, los domingos podría decirse, ¿no? Que hay ya 9 partes, 10 partes, se le suman algunas partes más a las 7 partes. Pero digamos que en el ceremonial de los días de semana, digamos, están ahí, 7 planetas, no son 7 planetas, sino 5 planetas más el Sol y la Luna, ¿no? La Luna sabemos que es el satélite de la Tierra y el Sol es una estrella, no es un planeta. Sin embargo, tomamos en cuenta su egregor, su astral, la radiación que emite el Sol, la Luna, Marte, Júpiter, ¿sí? Neptuno, Saturno, Mercurio, al principio, que es el mensajero de los dioses, ¿no? Sí. Jorge Rojas dice, querido maestro, al maestro Marcelli le preguntaron qué piensa del mal. Él dijo, el mal está bien, ¿es así? Sí, ¿no? Cuando le preguntaron qué pensaba del mal, dijo exactamente, pienso bien. Eso lo escribió inclusive, y antes, maestro, ¿qué piensa del mal? Y la respuesta es, pienso bien. Ahora ustedes piensen lo que quieran, ¿no? Carmelita, lo que tú quieras, ¿eh? Yo digo lo que pensaba el maestro. Sí. Me acuerdo en una época, para liberarme de todas las cosas que uno tiene en la cabeza, entonces como todo era pecado, imagínense, en aquella época todo era pecado, y todo lo que a mí me gustaba era pecado, así que me volví un pecador, y se acabó el problema. Sí, es interesante, ¿no? Inclusive vieron que hasta a veces las cosas más ricas son las más dañinas, ¿no? Por eso se hacen cosas dañinas ricas para que la gente las compre y tenga mala salud. No es una broma. No. Así que con esta historia de rebelarnos contra lo que está mal en apariencia, según te dice la sociedad, uno a veces hace muchas tonterías, ¿no? Pero yo lo solucioné de esa manera, ¿no? Y sigo pensando de esa manera, nada más que vas aprendiendo a darte cuenta qué sirve, qué no sirve, qué es constructivo, qué no es constructivo para uno y para el otro, sobre todo para el otro. Es muy importante cuidar al otro, ¿no? En lo que sea, pero sin olvidarse de sí mismo, ¿no? Ya conozco mucha gente muy bondadosa, muy trabajadora, muy servicial, se olvida de sí mismo y su salud se deteriora, ¿no? Entonces, es una pena, ¿no? No hay que olvidarse de sí mismo. No digo ser egoísta, pero se necesita atenderse, amarse a sí mismo y de la misma manera amar a los demás. Eso es el equilibrio perfecto. Si amamos más a los demás que a nosotros mismos, somos masoquistas. Si amamos más a nosotros mismos, yo soy hermoso, soy esto y aquello, y los demás, entonces me vuelvo narcisista. Así que es un desequilibrio, hay que buscar una homeostasis en el amor, un equilibrio, que haya tanto amor adentro como afuera, pero la misma cantidad. ¿Y cómo se le llamaría ese justo medio? Claro, el justo medio, el centro, eso lo está indicando la cruz, encontrar el centro. ¿Cómo encuentras el centro, no? Un ser humano que se olvida de sí mismo, desapegándose, va bien, pero si se olvida de sí mismo haciéndose daño, va mal. Ajá, y se le llama masoquista. Y además termina sin energía. Sí. Por eso toda esta onda del sufrimiento que teníamos, que había que sufrir para llegar a unirse con Dios, o la idea de Dios que tengamos, eso es terrible. Hay que cambiarlo completamente, es un paradigma que tiene que desaparecer. Sí, quería decir algo Juan Carlos, o no sé quién más. Una pregunta. Bueno, es que precisamente preguntaba Cristina Galvez que Tauro y Escorpio, ¿qué representan en la cruz? Bueno, Escorpio y Tauro representan en cierto momento, también se puede poner aquí el sistema yoga, pero el Escorpio representa el callar del instinto, la transmutación, y el Escorpio tiene al lado, si vemos en el cielo, la constelación del Escorpión, que es hermosa, por cierto, y grande, la constelación del Águila.
Entonces el escorpio se arrastra, pero el águila vuela. Entonces de repente salir de lo instintivo, ¿no? Pero trazamos una línea, acá tenemos la Tierra en el centro, con Tauro. Y Tauro es el querer. Pero cuando hablamos de querer, de callar, de saber y osar, son palabras claves de los signos que también se usaron desde la antigüedad. ¿Por qué? Bueno, si ven la esfinge, van a ver esto mismo en la esfinge, ¿no? ¿Sí? Van a ver el toro en la esfinge, van a ver la cara del ser humano, van a ver el águila, porque tiene alas, y van a ver la parte del león, la cola, la pata, ¿sí? Y el cuerpo. Bueno, el detalle importante es que son los 4 elementos, ¿sí? Sin embargo, aunque aquí están de esa manera, podemos representarlos también en el sistema yoga. El Hatha Yoga, por ejemplo, pero puede ser Kundalini, varios tipos de yoga que trabajan el cuerpo físico, el Karma Yoga, ¿sí? El Gnani Yoga, pero también podemos hablar de la Laya Yoga, de Gnani con G, y la Parabhakti Yoga, ¿sí? Y entonces, de esa manera distribuido, aquí representa la tierra. Ya sabemos que no es un signo de tierra, ¿no? ¿Sí? Aquí representa el agua, aquí el aire y aquí el fuego. Todo se utiliza para poder entender, sugerir todo cómo se mueve el universo. Así que esos 2 signos son muy importantes en este momento, ¿sí? Porque en Piscis tendríamos que ubicar diferente, ¿no? Acá estaría Piscis y su contraparte. Digo, por la era pasada, ¿no? Que es justamente lo que marcaba el Apocalipsis, un cambio de era. Pero en todo cambio de era hay mucha crisis. Y crisis en cambio, estamos en un cruce y muchos de nosotros estamos en el medio, ¿no? De un nuevo mundo. Un nuevo mundo es un mundo diferente. Imagínense, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, no muchos, nacimos en la era de que se llama, AC, antes de Cristo, no, es antes de la computadora. ¿Esa la sabías? Sí. Nosotros somos AC. Y bueno, y ya hay acá algunos que son DC serían, ¿no? Sí. Y es interesantísimo, todo ese proceso interesantísimo. Yo recuerdo lo que me costó prender la computadora nomás. Sí, prender la computadora, porque la traje a la casa y ¿ahora qué? ¿Cómo se arma, no? Fui al Corte Inglés a quejarme porque llegué a casa, la prendía y no se encendía. Y no sé, no. Me dijeron, hay que comprar un programa. Digo, aparte de lo que pagué, tengo que comprar otra cosa. Y me enojé y bueno, me lo regalaron. Pero luego tuve que venir a alguien a decirme cómo ponía ese programa. Eso no. Interesantísimo. Bueno, ¿qué más? Porque tenemos que... Sí, nada más. Hoy cocinamos, sí. Me quedaba pensando dónde estaba Plutón en el ceremonial y me representaba a mí mismo como toda mi fuerza interior a través del ceremonial no podía evolucionar y explosionar hacia afuera, ¿no? Que es, digamos, la energía de Plutón, ¿no? Como esa energía, como cuando uno dice ya no puedo más y aparece un bulldog corriendo detrás tuyo y verás si puedes más, ¿no? Sacas esa energía interna que hay ahí de Plutón y da todo de sí, ¿no? Entonces, me recordaba no tanto en el ceremonial, sino a mí como participante, esa energía que yo puedo tener adentro para dar más todavía. Así es. Y entonces sí podemos ubicar a Plutón en Escorpio, que es la transmutación sin ninguna duda. Si lo vemos en ese sentido, entonces sí, el ceremonial al transmutar, pero por ejemplo, ya les mostré en Explorando el Antenaje, los planetas sobre los días de semana tienen una ubicación, ¿sí?
Y en los días de semana no está Plutón ubicado en ninguno, porque son 7 partes nada más. Son 5 planetas, el Sol y la Luna. Pero claro, cuando vemos este asunto de la transmutación, entonces Plutón está presente en esa fuerza para transformarte, para transmutar. Justamente, transmutar el Escorpio que se arrastra en el águila que vuela, en superarte a ti mismo, ¿no? Sí. Sí. Maestro, para hacerles la invitación a los que nos escuchan, de que el domingo vamos a estar dando consultas online, por si a alguien le interesa mejorar su aspecto de salud. Todas las aportaciones se van directo al ashram, entonces para que si quieren agendar o más información sobre qué técnicas se van a usar, que nos escriban, pues ahora sí queda el ashram y toda la aportación se va a ir directo. Normalmente nosotros cobramos 1,200, pero estamos recibiendo aportaciones voluntarias para el ashram. Muy bien. Perfecto. ¿Ya en la oficina lo están organizando y avisando de eso? Qué bien. Aparte es un momento en que necesitamos cuidar la salud. Qué bueno, vamos a tener un fin de semana saludable. Sí, sí, pueden venir y participar físicamente y también en línea, así que no hay ningún problema. Bueno, sí. Hoy anda internet, pero no quería andar el celular, así que últimamente tenemos apagones, sí. ¿Qué nos llevan las personas a la autodestrucción? ¿Y cómo trabajarlo para transmutar? Bueno, nos boicoteamos porque tenemos muchas cosas que nos suceden, sobre todo en la infancia, hay situaciones que nos marcan de por vida y bueno, y esas situaciones nos manejan la vida desde el inconsciente. Así que un ser humano necesita reestructurar su vida, observarse y arreglar todo lo que tenga que arreglar dentro de sí mismo, no afuera, para tener una buena vida cuando han sido heridas difíciles, muy difíciles, ¿no? Por eso, a veces cuando conversamos acá en la intimidad, siempre estamos conversando, también conversamos en la mesa, terminamos de transmitir, pero estamos conversando aquí, ¿no? Y seguimos conociéndonos. Entonces este asunto de los traumas que nos manejan la vida, bueno, cuando vemos Civil, decimos, ¡ay, qué linda vida que tengo!, ¿no? Pero es completamente real que lo que te sucede. Entonces te boicoteas, no te ayudas. Pero también podemos decir que hay una historia que nos marca a todos, la evolución. Todo está evolucionando en el cosmos. Así que uno tiene que aprender por error, aprende equivocándose, se hace daño y luego dice, uy, me equivoqué. ¿Y ahora cómo lo arreglo? Bueno, no se puede arreglar, pero tu alma se graba ese aprendizaje, no se pierde. ¿Sí? Ya no puedo retroceder. No puedes retroceder. En este ciclo de vida no puedes retroceder, pero te llevas un aprendizaje. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en los últimos años o en los últimos meses de vida se dice a sí mismo, hubiera vivido diferente, ¿no? ¿Cuánta gente? O como ese poema, ¿de quién era? Que no que me acuerdo porque no es de un poeta tan conocido, se lo atribuyen. O sea, nadaría más río, haría más el amor, comería más helado. Muchas cosas dice que uno dice, bueno, al final de cuentas, ¿por qué eso? Y porque no nos damos muchas posibilidades de disfrutar de la vida. Nos alunamos todos los días, yo lo veo en mí todavía esa tendencia. Llevo 40 años trabajando para no boicotearme. Y a veces lo hago y lo veo en los demás también. Nada más que lo hago poquito, digamos, comparando con lo muchito que lo hacía antes. Porque vivía mal 24 horas, podría decir, y algunos momentos buenos. Ahora tengo algún momentito que no es tan bueno. Ya cuando es un 6 no estoy conforme. Sí, tiene que ir de 8 para arriba, tiene que ser
el máximo nivel. ¿Por qué no vivimos al máximo nivel? Si podríamos, porque nos boicoteamos. Pero con tantos prejuicios que nos cargaron, los traumas, las heridas emocionales y toda una serie de cosas que han sucedido, no podemos evitar boicotearnos hasta que no manejemos completamente, conscientemente, todo lo que hay de tendencias en nuestro cuerpo. A veces me dicen, no maestro, yo ya entendí lo que me dice, pero ¿cómo lo hago? Simplemente haz exactamente lo contrario de lo que tu mente te dice. ¿Por qué? Si te dice que te destruya, haz lo contrario. No, pero ¿y quién es mi mente? Tu mente la tienes que educar. Lo que sientes lo tienes que educar. Si algo te hace daño, ¿por qué lo haces? Si ya descubriste que te hace daño y no puedo evitarlo. ¿Cómo que no puedes evitarlo? ¿Quién maneja tu vida? El inconsciente. ¿Quieres manejar tu vida conscientemente? Necesitas un centro de control en tu mente que controle la mente, las emociones, el cuerpo. Y ahí ese centro debe decidir qué hacer. No tengo ganas de levantarme, me levanto lo mismo. Porque tienes algo que te dice, te levantas, ¿no? Y caminas. Pero el cuerpo no tiene ganas. ¿Qué? Bueno, si no tiene ganas, te levantas lo mismo. ¿Sí? Las emociones también las puedes controlar. Ese es el asunto de desapegarse. Estamos muy apegados a todo lo que quiere, lo que somos como una estructura material. Necesitamos ir más alto, ¿no? Así que es lógico que nos boicoteemos. Y aparte porque estamos aprendiendo, por eso suceden cosas, no es boicot, a veces simplemente algo que nunca hiciste, que nunca aprendiste, y entonces cuando lo tratas de hacer, es como hicimos el repulgue de las empanadas. ¿Sí? Entonces yo mostré el repulgue, qué bonito que queda. Cuando vas a la práctica y el desastre que se hizo, ¿no? Pero es natural porque no sabes hacerlo. Y entonces en ese momento no es que te estés boicoteando cuando te equivocas, estás aprendiendo, así que hay que hacer una diferencia grande. Pero en la película yo les podría haber parado la película y explicado varias cosas que mostraba la película. ¿Por qué hacía eso? Si alguien le invitaba a comer y estaba sola y le gustaba el muchacho, pero se anulaba y le decía cosas feas, lo rechazaba. Así exactamente lo que le hace daño. Pero eso nació con la tortura de la madre. Pero cada trauma y cada personalidad civil nació en ciertas circunstancias, y eso es completamente real, porque eso es un estudio que se hizo extraordinario. Y hay otro caso que no me acuerdo bien, en un libro de 24 personalidades. Pero ¿se creen que no hemos sufrido cosas? Todos, de alguna manera, estamos fragmentados. Entonces es lógico. Y aparte una parte de nosotros quiere hacer esto, otra parte quiere hacer otro, y tu mente te dice, esto está mal o está bien, ¿no? Y entonces no haces lo que quieres. Por eso es tan bella o tan bello el pensamiento de Spinoza. Te libera. ¿Es un riesgo? Sí, pero te libera. Seres humanos infelices, terminamos en violencia, terminamos en muchas cosas que nos están sucediendo. Un ser humano que se libera empieza a ser feliz. ¿Sí? Por eso hay planteos de ciertas cosas, ¿no? Con respecto a darse la posibilidad de hacer cosas aparentemente que están mal. ¿Sí? En fin. Pero tú mira, medita por qué. Fíjate cuál es la raíz. Si algo sería bueno para ti, ¿por qué no lo haces? ¿De dónde viene que no hay que hacerlo? Yo he encontrado en mi mente grabaciones. Y esas grabaciones son las que te están diciendo, esto sí, aquello no. ¿Y por qué? Si no es lo que quiero, no es lo que necesito, no es lo que me hace bien, ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Quién lo dijo? Entonces está sonando nuestros padres, están sonando los hermanos, están sonando los primos, están sonando la sociedad de ese momento, está sonando la raza, ¿sí? Donde vive la sociedad, la clase social, el credo, ¿no?
¿sí? Es interesantísimo. Si uno se libera de todo eso, aparecería algo fresco, algo puro, algo hermoso. Simplemente el ser expresándose. ¿Por qué no podemos bailar? Como sea. No, hay que bailar de determinada manera. ¿Por qué? ¿Sí? Vestir. ¿Por qué nos tenemos que vestir igual? ¿No? A mí en el fondo me gusta vestirme raro porque el traje talar es raro, ¿no? No encuentro, a ver, en algún aeropuerto, no me he encontrado con otro rarito, ¿no? Diríamos con la misma ropa, que puede suceder, ¿no? Que puede suceder. Y eso que he viajado mucho. Me he encontrado en la calle, pero no en un aeropuerto. Pero en un aeropuerto ves, cuando es internacional, ves gente vestida de diferente manera. ¿Sí? Esa es la esencia. No es la esencia, eso es simplemente el ropaje, ¿no? El vehículo con el cual la vestidura, si tenés frío te abrigas de alguna manera. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es justamente lo que está atrás de toda esa cáscara, de toda esa estructura psicológica del ecro, ¿sí? Y es ahí donde hay que trabajar, en el ecro, en la estructura psicológica, para reprogramar. Pero tampoco es cuestión de programar, sino de aprender a fluir desde el ser, desde el alma. ¿Qué necesita tu alma, no? ¿Qué necesita? A mí me gustó en cierto momento empezar a hacer cosas totalmente fuera de lo que te dice la educación, ¿no? ¿Y hay riesgos? Sí, hay riesgos. Pero no hubiera volado, no hubiera nadado, no hubiera buceado, no me hubiera tirado de unas piedras altísimas. Es que había que correr, agarrar velocidad para poder pasar las piedras que había para llegar al agua. Y además caer en un pozo, porque si caías un poco más allá, adiós, porque pegabas contra el fondo, ¿no? Y me dice, qué locura, mis padres nunca se enteraron de eso, ¿no? Y un amigo no voló suficiente y quedó cuadripléjico, ¿no? Y milagrosamente con operaciones se recuperó. Eso fue un alivio muy grande, porque estábamos en grupo, ¿no? Pero cosas, es decir, son tonterías, pero sí, nadar desnudo, por ejemplo, en un lugar donde no hay gente, ¿no? O volar, de alguna manera, hay aeroplanos, hay parapentes, paracaídas, de todo, ¿no? De todo. Pero así, no por decirle algo que se me ocurrió a mí, pero muchas cosas que te dan miedo, inclusive el miedo te está boicoteando. Te detienes, te pones rígido, no sales a pasear por miedo. Por miedo. La gente, he visto gente sola en la playa con un tapabocas. Sola. Eso es inexplicable. Y trotando. Inexplicable. ¿Sí? Pero ya el miedo, y ya te boicoteas. No respiras. ¿Cómo vas a respirar así? ¿Cómo respiras de esa manera? Y así nos encerramos en una ciudad. De verdad, encerrarse en una ciudad es de terror, ¿eh? Para mí eso es un boicot para cualquier ser humano que viva en una ciudad. Y no hay mala voluntad, te boicoteas, ¿no? No respiras aire puro, el ruido, la contaminación visual, no solo la sonora, ¿no? En fin, hay muchas maneras de boicotearse, muchas. Sí. Tengo que cerrar, ¿no? ¿Por qué? No sé, me pregunto. No, vamos, dale, me apuro, vamos. ¿Qué más? Respondo rápido a las preguntas, así nos vamos. José de la Cruz, cuando un ser humano desencarna, ¿se da cuenta de sus errores en vida? ¿Y cómo le ayudaría el darse cuenta?
te das cuenta generalmente, si estás consciente, antes de morirte de muchas cosas. A veces suceden que antes de la muerte hay como pasa la vida rápidamente por la mente. Es algo muy interesante. Eso sí sucede. Y además de lo que queda de nosotros, esas partículas que almacenan toda la experiencia que hemos vivido, es un tiempo como estar dormidos. Reciclamos y todo eso aprendido, al volver a nacer, esas partículas, al volver a formar parte de un cuerpo humano o de un vehículo, de repente todo eso aprendido te puede llegar a ser útil cuando uno empieza a mirar hacia el alma. Así que reciclas todo y sigues en tu mente. La muerte física es una, después hay un momento que se vive como en el astral, como en un sueño, Y también eso, luego en el sueño cierras cosas y luego desaparece completamente la conciencia y al volver a nacer no nos acordamos qué habíamos vivido. Excepto a lo mejor en los primeros años. Hay casos muy especiales, yo conozco casos reales, ¿no? Por ejemplo, un gelón, su hija, sí, a los 3 años, 2, 3 años, le empezó a decir cosas del padre, inclusive lo trataba de hijo a él, y era el alma del padre, ¿no? Es algo interesantísimo, muy interesante. Y eso siguió en los primeros años. Es un caso muy interesante. Eso sucede. Hay muchos casos. Vez pasada vimos una película donde una mujer tenía sueños, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Tú estabas cuando la vimos? Es un caso muy interesante, es historia. Nace... sí, la de los 18 regalos, 18 presentes. ¿18 presentes? Ajá. Sí, así se llama 18 regalos de Netflix, ¿no? Sí. Es una chica que Pero no. Es una mujer que tenía imágenes, incluso de niña dibujaba imágenes de otro lugar que pensaron que era pura imaginación, y ella de grande, con sus hijos grandes, empezó a descubrió que ese lugar existía, así que se va al pueblo, creo que era en Italia, ¿no? Y encontró a los que habían sido sus hijos, no eran sueños, ¿no? Que tenía. Eso es un caso extraordinario. Esa película, no recuerdo el nombre. Es que es maravillosa esa película, muy interesante. Así que imagínense lo que puede ocurrir. Lo que pasa es que no se acordaba y se encontró con sus hijos. Lo que pasa es que murió. Yo, para explicarle, a ver si puedo ser sintético, pero imaginen, ella muere. No, ella la llevan en una carreta. No había vehículo, era el vehículo, porque estaba muy enferma y dejó a sus hijos con un hombre que era muy violento, ¿sí? Y entonces le encargó al hermano mayor que cuidara a sus hermanitos, pero eran pequeños todos. Así que se fue con un pendiente y no pudo volver, se murió. Y volvió 50 años después. Poquito más, 60 años después. Y sus hijos ya estaban viejitos. Y entonces, como ella se acordaba, no, fue un caso muy especial, porque les dijo todo lo que de la infancia. No, te pone la piel de gallina. Esa película es muy interesante, hay que analizarla. ¿No la conoces? No, es un caso muy... Voy a tener que empezar a notar cosas porque... Sí, lo que pasa es que... No, es que no me acuerdo la película, pero no me acuerdo el título. Pero sueños de otras vidas, a ver. Recuerdos del futuro. No, pero no es la película así, como algo así. Algo como recuerdos del futuro, recuerdos de...
La voy a conseguir. Aparte alguien la va a conseguir, ahí hay gente interesante que siempre... Bueno, tenemos que ir a cocinar. ¿Qué pasó? Ay, Pax, nos vemos en la... ¿Hay tiempo de anotarse para el taller de cocina, a la oficina? A las 10 empezamos a transmitir y vamos a cocinar rico hoy. Aunque tengo tantas ganas de hacer cosas que voy a hacer más de las recetas que están.